Ah, sí. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con el fémur. Bueno, gente, el fémur, ¿qué tipo de hueso es? Es un hueso largo. ¿Y es un hueso de qué región del miembro inferior? ¿Cómo? Região? No, la pelvis es un coxal que estudiamos, ¿ok? En este caso ya es la porción libre. Recuerden que en el miembro inferior nosotros tenemos el muslo, la pierna y el pie, ¿ok? También tenemos lo que sería la cintura pelviana. Si se acuerdan que en el miembro superior estaba la cintura escapular, sí. En el miembro inferior tenemos la cintura pelviana. ¿Cuál es el hueso de la cintura pelviana? Nosotros ya estudiamos que es el coxal, ¿verdad? Ya estudiamos con muchos detalles. Pues ahora vamos a estudiar el fémur, que es el hueso del muslo. Bueno, es un hueso largo. Todo hueso largo, ¿cómo se describe? Eso es generalidad, ¿se acuerdan? Tiene dos epífisis, ¿verdad? Y una diáfisis, exactamente. ¿Cómo puedo diferenciar este de este? Le llamo epífisis proximal. ¿Cómo también le puedo llamar en vez de proximal? Epífisis articular. No, todos son articulares, ¿verdad? Epífisis superior, epífisis inferior. Generalidad, claro, la generalidad es todo. Okay, todo hueso largo tiene dos epífisis, tiene una diáfisis. ¿Cómo puedo usar otro término en vez de decir epífisis? ¿Qué puedo decir también? Puedo decir también extremidad superior y extremidad inferior. Y en vez de decir diáfisis, ¿qué también puedo usar? Cuerpo, exactamente. En este caso, cuerpo del fémur. Una vez más, un hueso tiene cuerpo. Casi todos los huesos tienen cuerpo. Y entre la epífisis y la diáfisis, ¿qué había? Generalidades. Cuello. Epífisis, diáfisis, acá y aquí también. ¿Cómo se llama esa región? El quirúrgico arriba, acá también yo le estoy diciendo, acá no hay cuello quirúrgico. Específica. Metáfisis, la metáfisis. A eso iba, ¿verdad? Entre la epífisis y la diáfisis, tanto aquí como aquí es la metáfisis, ¿verdad? ¿Qué importancia tenía la metáfisis? Todavía no estamos hablando de detalles del fémur, sino que generalidades todavía. ¿Se acuerdan que a nivel de la metáfisis qué había? Eso, el cartílago de crecimiento, exactamente. El cartílago de crecimiento se encontraba a nivel de las metáfisis. Bueno, ahora sí vamos a hablar del fémur en sí. ¿El fémur con qué hueso se va a articular? Con el coxal, con la tibia, La fíbula. con la fíbula, no se va a articular con fíbula. La tibia y la patela. Eso, la patela, rodillas articulación, ¿está bien? Rodillas articulación, el hueso no se llama rodillas, con la patela. Sí, ese sería con el coxal, ¿verdad? Bueno, se articula con tres huesos, con el coxal a nivel de su extremidad superior, ¿verdad? A nivel de su extremidad inferior se articula con dos huesos, con la tibia y con la patela. ¿Alguien sabe cuál es el otro nombre de patela también? Patela también le llamamos rótula, ¿ok? Rótula. Por eso hay el tendón rotuliano, por ejemplo. Bueno, ¿qué parte del coxal se va a articular nuestro fémur? ¿Qué parte específica? Acetábulo. Pero ¿se acuerdan que el acetábulo tiene una de sus partes? Tenía una semiborde, una carilla. Siempre que ustedes escuchen la palabra carilla, para articularse, ¿se acuerdan que el acetábulo tenía así? Así como estaba en la carilla semilunar. Y acá era, ¿qué cosa? Fosa acetabular. Fosa acetabular. Entonces, la fosa acetabular tiene otra función, no va a ser articular, ¿está bien? Entonces, nuestro fémur se va a articular específicamente en la carilla semilunar, ¿ok? Y en el miembro inferior, o sea, en la extremidad inferior, perdón, vamos a ver que va a haber dos superficies articulares, uno para la patela y otro para la tibia. Vamos a empezar primeramente con la extremidad superior. Ustedes llegaron a estudiar el fémur, húmero. ¿Llegaron a estudiar el húmero? Sí. Bueno, fémur es muy parecido a húmero, hacemos la misma analogía. Casi las mismas características van teniendo. Obviamente, el fémur es mucho más voluminoso y va a tener algunas particularidades. Bueno, al igual que el húmero, el fémur también va a tener una cabeza que justamente le vamos a llamar cabeza del fémur.
Si hay cabeza, ¿qué tenemos que tener? Cuello. En este caso, vamos a tener cuello anatómico y aquí vamos a tener cuello quirúrgico, ¿verdad? Cuello anatómico, cuello quirúrgico. Muy bien. Entre el cuello anatómico y el cuello quirúrgico voy a encontrar una región, esta región que queda en el medio de los dos cuellos, y a esto se le llama macizo trocantérico. ¿Qué sería el macizo trocantérico? Cuando hablamos de macizo, ¿a qué se refiere? Un conjunto de algo, ¿verdad? En este caso, el macizo trocantérico va a ser un conjunto de trocánter mayor y trocánter menor. ¿Está bien? ¿A qué le suena esta palabra trocánter? En húngaro, ¿cómo se llamaba? Troquín, Troquín troquinter. y troquinter, exactamente. Fémur le vamos a llamar trocánter. No pongan el troquinter mayor y troquín menor, no, trocánter. Para fémur solamente es trocánter, no tiene otro nombre. ¿Okay? Bueno, la cabeza ¿para qué va a servir? Justamente para articularse, ¿verdad? La cabeza es la que se va a articular con el coxal. ¿Cómo se llama esa articulación entre el fémur y el coxal? Fémur y coxal. Casi, al contrario. Coxofemoral. Articulación coxofemoral. Entonces, la cabeza es la que se va a articular con la carilla semilunar. Pero fíjense que la cabeza del fémur va a tener una estructura que le llamamos fosita de la cabeza femoral. ¿Está bien? Fosita y fosa son sinónimos. Ustedes pueden colocar fosita o fosa. ¿Por qué existe esta fosita? No es un nervio, es un ligamento, exactamente. Hay un ligamento que va de la cabeza del fémur hasta dónde? Hasta la fosa acetabular. ¿Se acuerdan de la fosa acetabular? Del coxal. Estaba la carilla semilunar, la otra vez diseño. Acá se va a articular la cabeza del fémur. Y acá va a haber un ligamento, y ese ligamento va a irse a insertar acá en la fosa acetabular. ¿Cómo se llama el ligamento? El ligamento se llama el ligamento redondo del fémur. ¿Okay? Ligamento redondo del fémur. Entonces, ¿cuál es la función de ese ligamento redondo del fémur? Tipo, sostener la cabeza del fémur a la fosa acetabular. ¿Está bien? ¿Quién también tenía ligamento redondo? ¿Se acuerdan? Otro órgano que tenía ligamento redondo, el hígado. El hígado tiene ligamento redondo. En la mujer también hay otro ligamento redondo. O sea, hasta ahora tenemos 3 ligamentos redondos. Uno en el hígado, otro en el aparato reproductor femenino y acá en el fémur. Pero ¿cuál es la función de este ligamento redondo del fémur? Sostener la articulación coxofemoral. Hacer que la articulación sea más firme. ¿Está bien? Porque imagínense, esta articulación está sosteniendo el peso del cuerpo. No es tanto con la articulación del cuerpo. ¿Okay? Entonces recuerden, si yo marco, por ejemplo, cualquiera de esta superficie lisa, usted coloca cabeza del fémur. Ahora si vengo específicamente en esta región, es fosita la cabeza o fosa. Es lo mismo. Quando a pessoa faz cirurgia de substituição da cabeça do fêmur, perde essa sustentação do ligamento? Sí, en ese caso sale el ligamento, ¿verdad? Não tem nada que você compensa essa. Se le pone una prótesis, Sí. en el caso de la prótesis, pero sí se pierde todo lo que sería la cabeza con su ligamento. Bueno, después, ¿qué más teníamos, chicos? Teníamos la cabeza y después que teníamos el cuello. ¿Pero qué cuello va a ser? Insertar músculo. Anatómico quirúrgico. Anatómico. Recuerden siempre, ustedes aprenden primero anatomía y después aprenden cirugía. Primero cuello anatómico y después cuello quirúrgico. Hagan esa analogía porque no me estén invirtiendo porque pasa. A veces yo intento ayudarles y les marco cuello anatómico y me colocan el otro cuello. Pero siempre especifican, ¿sí? El cuello anatómico, ven el tamaño que tiene, es muy diferente al húmero. El húmero era solamente alrededor de la cabeza. Acá el libro describe que tiene cara anterior, tiene cara posterior, borde superior, borde inferior. En la práctica, cuello anatómico. ¿Ok? Bueno. ¿Preguntas de él? ¿No? Bueno. ¿Y aquí qué era? El cuello quirúrgico. ¿Qué
que esto va a ser lateral. Por lógica, yo sé que la cabeza del fémur tiene que orientarse medialmente. Siempre use como referencia la cabeza del fémur para saber si está medial o lateral. ¿Ok? ¿Por qué siempre tiene que estar medial? Para articularse con el dorsal, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces nuestro trocánter mayor está superior y lateral, y el trocánter menor, ¿cómo va a estar? Inferior y medial, ¿verdad? Más próximo a la cabeza del fémur. Bueno, en el macizo trocantérico, como ya dijimos, tenemos un trocánter mayor y un trocánter menor. Bueno, antes de hablar con detalles de eso, hay una estructura que va a unir el trocánter mayor con el trocánter menor que se llama línea intertrocantérica. Esa línea intertrocantérica es posible en una vista anterior. ¿Okay? En una vista anterior yo consigo visualizar la línea intertrocantérica. ¿Por qué se llamaría intertrocantérica? Entre dos trocánteres. Inter significa entre dos trocánteres. No me pongan que intratrocantérica no existe, intertrocantérica. Y en una vista posterior se va a llamar cresta intertrocantérica. ¿Ok? Atrás es cresta, adelante es línea. ¿Cuál sería la diferencia entre una línea y una cresta? ¿Qué les hace cresta? Líneas son líneas. La cresta va a ser más prominente, más sobreelevada en comparación a la línea. La línea es algo más sutil, ¿verdad? Pero sí se ve. Literal se ve una línea. Se ve una línea demarcada. Entonces, adelante, línea intertrocantérica, atrás, cresta intertrocantérica. ¿Ven cómo el trocánter mayor y el trocánter menor es mejor visible en qué vista? En una vista posterior. Yo veo mejor a esas dos estructuras por atrás. ¿Okay? Muy bueno. ¿Preguntas ahí? Bueno. Vamos a hablar un poco del trocánter mayor. Ustedes saben cómo es nuestro libro, ¿verdad? Nuestro libro es muy descriptivo. Cuando habla del trocánter mayor, dice que el trocánter mayor tiene dos caras. Una cara aquí, otra cara acá. Un borde superior, borde anterior, posterior. ¿Okay? Bueno, entonces, el trocánter mayor va a tener dos caras. ¿Qué cara les parece que va a ser esta? Lateral. Esta va a ser su cara lateral y aquí para adentro va a ser su cara Medial. Muy bien. Entonces, en la cara lateral del trocánter mayor, quiero que recuerden que hay una cresta que se va a llamar cresta del glúteo medio. ¿Ok? ¿Se acuerdan que había músculos glúteos? Ahora vamos a hablar, la próxima clase vamos a empezar a hablar de los músculos glúteos. ¿Cuántos glúteos van? Tres. ¿Cuál es el? Glúteo mayor, medio y menor. ¿Ok? Y en este caso, en el trocánter mayor, lo que deja su cresta es solamente el glúteo medio. ¿Está bien? Entonces, si se marca, tiene que colocar cresta del glúteo medio. Tiene que ser específicamente del músculo glúteo medio. ¿Está bien? Y en la cara medial, gente, del trocánter mayor, vamos a ver como una especie, una cavidad. Y esa cavidad se llama fosa trocantérica. O también yo le puedo llamar cavidad digital. ¿Okay? Cavidad digital. Literal parece que alguien presionó con el dedo y dejó como una impresión de un dedo. ¿Okay? ¿Por qué lo que existe esa fosa, esa concavidad? Realmente es una concavidad por los músculos. ¿Está bien? Van a haber una serie de músculos que se van a insertar acá en la fosa trocantérica. Voy a mostrar una imagen. Acá se ve bien la fosa trocantérica. ¿Ven? Este va a ser el trocánter mayor, acá se ve el trocánter menor. Esta va a ser la cara medial. ¿Ven? Esa fosa que está ahí. Esa sería la fosa trocantérica. Fosa trocantérica, ¿cómo también se le puede llamar? Cavidad digital. Cavidad digital. Fosa trocantérica o cavidad digital. Impresionante como todo el mundo aprende de esto. Siempre cavidad digital, nunca aprende. Más fácil, ¿verdad? Uno relaciona con dedos. Pero recuerden, chicos, ¿está bien? Fosa trocantérica. ¿Ok? Bueno, ¿para qué sirve el trocánter mayor? ¿Qué les parece? ¿Por qué existe un trocánter mayor? Para inserción de músculos. ¿Está bien? Vamos a ver que van a haber músculos pelvitrocantéricos.
¿verdad? ¿Y cuáles son los huesos de la pelvis? El sacro y el coxal. Entonces van a haber músculos que van de la pelvis, tanto el sacro como el coxal, y todo el mundo va al trocánter mayor, que se va a llamar el trocánter. Ahora en el trocánter menor hay un músculo que se inserta, y eso debería estudiar. ¿Qué músculo se insertaba en el trocánter menor? El iliosomas, exactamente. ¿Se acuerdan? La unión del psoas mayor con el ilíaco, pasaba el ligamento inguinal y venía y se insertaba en el trocánter menor. Súper bien. ¿Preguntas, chicos? ¿No? O sea, un repaso antes de pasar de ahí. Entonces, ¿todo esto qué sería? Van a poner el examen solo cabeza. No, cabeza no vemos. No se arriesguen a colocar solo cabeza. Cabeza del fémur. Aquí. Cuello quirúrgico. Aquí. Cuello anatómico. Un poco más del fémur, ¿verdad? Derecho. Bueno, acá Trocantérico menor. Muy bien. El fémur, ¿verdad? Sí, que va de la cabeza. Fosita, cabeza, fémur. Así se llama, o femoral, da lo mismo, ¿está bien? Pero la fosita de la cabeza, no es la fosita del ligamento, ¿está bien? La fosita es de la cabeza. Bien, ¿qué más teníamos? Acá, ¿qué era? Fosa cavidad digital o fosa trocantérica. ¿Está bien? ¿Dónde se encuentra la cavidad digital o fosa trocantérica? En la cara medial de quién? Del trocánter mayor. Y este que está en la cara lateral, ¿qué va a ser? Cresta del glúteo medio. Cresta del glúteo medio. Muy bien. ¿Este cómo se llama? Línea. Inter. ¿Este va a ser la línea o va a ser la cresta? Eso, cresta intertrocantérica en una vista anterior o Posterior. Y aquí este que es más sutil va a ser Línea intertrocantérica. ¿Cómo yo sé que esto es anterior y esto es posterior? Aparte de que la cresta es más sobrelevada, ve como el trocánter mayor y menor se ve mejor en una vista posterior que en una vista anterior. La vista anterior parece que está muy alejada. Bien, ¿preguntas? Fácil, ¿verdad? Sí. Ya estudiaron números, ya es fácil. Ahora si tenemos un Vamos estudar. Quero ver no dia. Sí, tengo que Usen que siempre como referencia la cabeza del fémur, porque ahora vamos a ver estructuras que hay que diferenciar si es medial o si es lateral. ¿Está bien? Vamos a ver ahora la extremidad inferior. ¿Cómo ver la diátesis? La diátesis tiene eso. Bueno, en la extremidad inferior, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener, gente? Tenemos que tener superficie articular para quién? ¿Para qué? Para la tibia y patela. Recuerden que no se articula con el peroné, con la fibra, no se articula. También se va a articular con la patela y con la tibia. Bueno, en una vista anterior y en una vista posterior es diferente. ¿Okay? En una vista anterior, ven esta estructura que ahora, esta región más lisa. ¿Okay? ¿Para qué sirve esta región? Esto va a servir para articularse con la rótula o con la patela. ¿Está bien? Entonces, en una vista anterior yo puedo visualizar esto. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama trópea. ¿Está bien? ¿Escucharon hablar de la trópea en número? Sí. Bueno, entonces en el fémur volvemos a tener una estructura llamada trópea. Y cuando yo voy hacia abajo y posterior voy a tener estas dos estructuras. ¿Okay? ¿Ven cómo son más arredondadas? ¿Para qué sirven esto? Para articularse con la tibia. ¿Y cómo se van a llamar? Cóndilos. ¿Está bien? ¿Y cómo yo voy a diferenciar uno del otro? Uno va a ser lateral y otro va a ser medial. ¿Qué cóndilo va a ser? El cóndilo medial, yo me fijo en la cabeza. Entonces me sobra que sería el cóndilo lateral. Otra cosa muy importante también. ¿Cómo yo sé que esta es una vista anterior y esta es una vista posterior? Puedo usar como referencia ¿cómo se llamaba este? Trópea. La trópea sí o sí tiene que estar en la vista anterior, ¿ok? La tibia no va a venir aquí adelante a articularse, solamente viene la rótula. Y en una vista posterior es mejor visible los
cónyuges. Aparte que llama mucho la atención también la presencia de esta fosa. ¿Bien? ¿Cómo se va a llamar esta fosa que está entre los cónyuges? Fosa intercondilia. Intercondilia. Es fosa intercondilia. ¿Okay? Eso para ubicarme que yo estoy en una vista posterior. ¿Okay? Eso también lo uso como referencia para saber si es un fémur derecho o un fémur izquierdo. Yo miro en la cabeza, obviamente tiene que orientarse medialmente. Y también tengo que mirar la extremidad inferior. Si yo veo la fosa intercondilia, eso tiene que estar posterior. ¿Okay? Ahora vamos a los detalles que les dije. Bueno, entonces en la extremidad inferior del fémur yo voy a tener la trópea. ¿Para qué servía la trópea de Dios? Articularse con la patela. Patela o también llamada rótula. ¿Está bien? En el centro de la trópea, ¿ven cómo hay una concavidad acá? Eso se llama garganta de la trópea. Idéntico al húmero. El húmero sí mismo tenía trópea y tenía la garganta de la trópea. ¿Está bien? Pero la trópea del húmero, ¿con quién se articulaba? Con la urna, con el cúbito, ¿verdad? Y el cóndilo del húmero se articulaba con el radio. En este caso, el cóndilo del fémur se va a articular con la tibia. ¿Está bien? Y acá, como dijimos, hay un cóndilo medial, un cóndilo lateral, y entre los cóndilos tengo la fosa llamada fosa intercondilia. ¿Está bien? Fosa intercondilia. Muy bien. En esta vista posterior vamos a agregar algunos detalles. Voy a pasar a esto y voy a mostrar el que tiene todos los nombres. Entonces, aquí tengo la fosa intercondilia. Vamos a imaginarnos, porque acá no da para ver, ya que no tenemos la cabeza, entonces esto va a ser medial y aquí va a ser lateral. Entonces, ¿este qué sería? Cóndilo. Cóndilo medial y cóndilo lateral. Cada cóndilo aquí en esta región va a tener una estructura que se va a llamar epicóndilo. ¿Se acuerdan que el húmero también tenía? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llamaría este epicóndilo? Epicóndilo medial y este va a ser el epicóndilo lateral. Súper bien. Recuerden, los epicóndilos están más lateral. ¿Ok? Acá está mi cóndilo y de la nada tiene un abultamiento en esta región. ¿Okay? No va a ser tan arriba, porque ¿qué significa el término epi? Epi significa por encima, ¿verdad? Pero en este caso está más lateral, más en las laterales van a estar los epicóndilos. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Esta flecha está indicando acá hay un tubérculo y acá tiene que haber otro tubérculo. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar tubérculo supracondilio. ¿Okay? ¿Cómo se va a llamar este tubérculo? Tubérculo supracondilio medial. Entonces este se va a llamar tubérculo supracondilio lateral. ¿Ok? Para agregarles más un detalle, hay otro tubérculo en esta región. ¿Ok? Solamente en la región medial vamos a tener ese tubérculo. Y ese tubérculo se va a llamar el tubérculo del tercer aductor. ¿Ok? Acá, por encima, cerca de este enorme, es una mordida que van a ver, más o menos así es. Tubérculo del tercer aductor. ¿Bien? En el miembro inferior vamos a ver que tenemos tres aductores. ¿Cómo se van a llamar? Primer aductor, segundo aductor y tercer aductor. ¿Ok? ¿Y qué hacen los aductores? ¿Qué movimiento va a hacer un aductor horizontal? ¿Cómo es la abducción? Aproximar a la línea media, exactamente. Entonces fíjense, ¿hacia qué lado del fémur voy a encontrar? Hacia el lado medial. ¿Está bien? El tubérculo del tercer aductor voy a encontrar medialmente, no existe en el lado lateral. ¿Okay? No hay aductores en el lado lateral del inferior. ¿Está bien? Acá están todos chicos con sus nombres, todo el mundo. Voy a pasarlo en materia. ¿Está bien? Ya ali não é uma tuberosidade, cara, era um pouco. Ya vamos a llegar a eso. Cara por cara. Eso describe en diáfisis. ¿Está bien?
bien? Yo estoy escribiendo ahora la extremidad inferior. ¿Ok? No se olviden que el tubérculo del tercer abductor. ¿Preguntas? Bueno, ahora sí vamos a diáfisis. Bueno, la diáfisis va a ser también como llamado cuerpo del fémur. Bueno, siempre el cuerpo de un hueso largo tiene tres caras, tres bordes. Casi siempre es así. Siempre traten de verle como una estructura triangular. ¿Okay? En este caso vamos a tener una cara anterior, una cara anterior totalmente lisa. Vamos a tener una cara lateral y una cara medial. En este corte, ya que está descrito así, yo puedo definir cara lateral y cara medial como siempre fijándome en la cabeza. La cabeza del peso. Bueno, ¿qué va a separar las caras? Van a separar los bordes. Voy a tener tres bordes. ¿Qué borde sería? Este va a ser el borde medial, porque está en dirección de la cabeza. Y este va a ser el borde lateral. ¿Qué cara va a ser? Anterior, de la cara anterior. Muy bien. ¿Qué va a separar el borde medial? ¿Qué caras va a separar el borde medial? Va a separar la cara anterior de la cara medial. Muy bien. Y el borde lateral lo mismo. ¿Qué va a separar el borde lateral? Cara anterior de la cara lateral. Ahora, ¿qué separa la cara lateral de la cara medial? Y ahí vamos a tener un borde que sería nuestro borde posterior. Y en el fémur, el borde posterior es llamado también de línea áspera. ¿Se acuerdan de esto? Sí. ¿Quién también tenía línea áspera? Sí. ¿Quién? ¿Quién fue ese? El húmero. El húmero también tenía línea áspera. ¿Cuál era la línea áspera del húmero? ¿Se acuerdan? Era su borde anterior. ¿Okay? Era al contrario. En el húmero, el borde anterior es la línea áspera. En el fémur, en el borde posterior, la línea áspera. ¿Por qué le llamaron línea áspera? ¿Qué me dicen? Son los músculos. Eso, porque áspero, ¿verdad? Literalmente áspero, tiene rugosidades. ¿Está bien? Esta línea áspera, el libro describe que va a tener tres partes. ¿Ok? ¿Y cómo le vamos a llamar? Va a tener así. 1, 2. ¿Cómo vamos a llamar? Espera. Línea áspera todavía. Línea áspera. ¿Está bien? Todavía estamos acá. La línea áspera va a tener tres partes. Esto, acá, y esto se va a llamar labio medial. Entonces, ¿cómo le voy a llamar a esto? Lateral. Labio lateral. ¿Y cómo se llamaría esto que está acá? Intersticio. Y el hueso también tenía esa misma descripción. Había un hueso que ustedes ya estudiaron que también tiene así: labio lateral, labio medial y un intersticio. El coxal, ¿se acuerdan? La cresta ilíaca, el borde superior también tenía tres partes. En el fémur le vamos a llamar labio medial, labio lateral y en el medio va a estar un intersticio. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa? Esta línea áspera o borde posterior arriba se divide en tres y abajo se divide en dos. Exactamente. Ahora sí. ¿Cómo le vamos a llamar las líneas que se dividen en tres? Trifurcada. Eso, línea de trifurcación. ¿Está bien? Líneas de trifurcación. ¿Cómo les voy a llamar? Línea de trifurcación lateral, línea de trifurcación media y línea de trifurcación medial. ¿Está bien? Eso, digamos un esquema. ¿Okay? ¿Esto qué sería? El borde posterior o línea áspera. ¿Qué tiene? ¿Esto qué sería? Labio medial. Este va a ser su labio lateral. Y este que está en blanco, El intersticio. muy bien. Arriba se divide en tres. Siempre traten de verle como tres líneas. ¿Esto cómo se va a llamar? Línea de trifurcación lateral. Esta. Media. Línea de trifurcación media y
trifurcación media. Para que se acuerden, cada lateral, media y medial. ¿Okay? Cada línea se va hacia una cierta estructura. Por ejemplo, la línea de trifurcación lateral se dirige hacia este. ¿Quién es este? Troquita mayor. Trocante. Mayor. Entonces, la línea de trifurcación lateral se dirige hacia el trocante mayor, que justamente está lateral. ¿Cómo se llamaba? Media. Línea de trifurcación media. Media. No me confunden en media con medial. Está en el medio. Línea de trifurcación media se dirige hacia dónde? Hacia este. Trocante menor. Hacia el trocante menor. Y la línea de trifurcación, ¿cómo se va a llamar? Medial. Medial se dirige hacia este. ¿Quién es este? Lateral. Acuello. Anatómico. Entonces, Medial. línea de trifurcación lateral va al trocante mayor. Lateral. Línea de trifurcación media Medio. va al trocante menor. Menor. Y la línea de trifurcación Va al cuello. medial va al cuello Cuello. anatómico. Ana. Va hacia el cuello anatómico. En realidad, ¿qué es el Parece no músculo? quirúrgico, mas ele vai tá. Ele passa. Hace como una curvatura, Ah. hace como una curvatura y se coloca más medial. En realidad que no es que la línea va, sino que el músculo es el que deja esas impresiones. ¿Está bien? Bueno, y acá abajo, vamos ahora abajo, nuestra línea áspera se divide en dos, ¿verdad? ¿Cómo se van a llamar estas dos líneas? No se va a llamar línea de bifurcación. ¿Esto cómo se llamaba? Cóndilos. En realidad que nuestras líneas se van a llamar supracondilias. ¿Cómo se llamaría? Línea supracondilia lateral, línea supracondilia medial. Exactamente. Acá solamente dos líneas supracondilias. Y acá, cuando las dos líneas supracondilias se separan, delimitan esta región. Y esta región se llama la cara poplitea. Cara poplitea. Aprendan nomás ya ese nombre porque es muy importante esa cara poplitea. El miembro inferior, en esta región acá detrás de la rodilla, ven que hay un hueco. Si ustedes pueden palpar, hay un hueco, ¿verdad? Eso se llama justamente fosa poplitea. Si ustedes presionan profundamente, van a sentir la pulsación de una arteria. Adivinen cómo se va a llamar la arteria. Arteria poplitea, le acompaña la vena poplitea, en el fondo está el músculo poplitea. La familia poplitea, todo el mundo sabe. ¿Okay? Entonces en el fémur lo que yo tengo es la cara poplitea. Yo le voy a llamar cara poplitea o también le voy a llamar superficie poplitea. Superficie poplitea o cara poplitea. Ahora no me pregunte de dónde viene esa palabra poplitea porque no sé. Poplitea simplemente le llamaron poplitea. ¿Cómo? Por causa do pé. Pedículo Pedículo. oblíquo. No sé, etimológicamente no sé dónde viene la palabra poplitea. Bueno, gente, en anatomía siempre nosotros tenemos que una cosa se puede llamar de otra manera. Ven como la línea de trifurcación tiene otros nombres. La línea de trifurcación lateral también se le puede llamar tuberosidad glútea. ¿Okay? Adivinen por qué les van a llamar tuberosidad glútea. Porque acá justamente se va a insertar el músculo glúteo, ¿verdad? El glúteo mayor se inserta acá. ¿Okay? Y si vamos en el trayecto de la tuberosidad glútea, ¿hacia dónde luego se dirigía? Al trocánter mayor. ¿Y se acuerdan que había en el trocánter mayor en su cara lateral? La cresta del glúteo medio. Entonces, digamos que esta va a ser la dirección del glúteo. ¿Okay? Bueno, la línea de trifurcación media también se le llama línea pectínea. ¿Okay? ¿Por qué línea pectínea? ¿A qué le suena la palabra pectínea? Vamos a tener ahora el músculo pectíneo. ¿Se acuerdan que en coxal había una región que se llamaba superficie pectínea? Y la línea de trifurcación medial también le llaman línea espiral, porque literal hace una curvatura y se va hacia el cuello anatómico. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Se marca eso? Todo eso sí se puede marcar. Todo.
Sí, sí. De la cabeza del Eso, fémur. cita de la cabeza del fémur. Muy bien. ¿Esto qué sería? Trochanter menor. Trochanter menor. Esto que estamos viendo sería trochanter menor. Muy bien. ¿Acá? Cuello Cuello quirúrgico. quirúrgico. ¿Con qué coincide el cuello quirúrgico? ¿Cómo se llamaba también esta región? La metáfisis. El cuello quirúrgico justo coincide con la metáfisis, en caso de los huesos grandes. Muy bien. Acá. Línea Línea. Línea Línea intertrochanterica. intertrochanterica. Se traba la lengua ahora. Intertrochanterica. Y aquí. cresta intertrochanterica. Cresta intertrochanterica. Muy bien. ¿Este quién es? Trochanter Trochanter mayor. 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 ¿Cuántas caras tenía el trochanter mayor? Dos caras. ¿Cuáles eran? Lateral y medial. ¿Qué había en su cara lateral? Cresta. Cresta. Eso. Cresta del músculo glúteo medio. Muy bien. ¿Y en su cara medial qué había? Fosa. Cavidad digital o Fosa trochanterica. trochanterica. Muy bien. No se olviden que la fosa trochanterica. Bien. A ver qué más. Creo que eso no me era la explicación que dio. ¿Esto qué es? Cóndilo. Cóndilo medial. Medial. Y aquí cóndilo. Lateral. Fijen que si es medial o lateral. Esto. Fossa intercondílea. Eso, fosa intercondílea. Muy bien. ¿Qué hay aquí? Epicóndilo Epicóndilo lateral. medial. Acá va a ser epicóndilo Lateral. lateral. Y aquí tiene que estar el epicóndilo Medial. Ahora, bien arriba el cóndilo que tiene que haber. Tubérculo Dileducto. supracondilio. Tubérculo supracondilio medial. Tubérculo supracondilio lateral. Aquí tiene que haber otro tubérculo. Tercer Tercero aductor. aductor. Eso, tubérculo del tercer aductor. Súper bien. ¿Esto cómo se llama? Cara. Pepídea. Poplitea. Escriban que bien, poplitea. Cara ¿Ven cómo la poplitea. cara poplitea está por encima de la fosa intercondílea? Está la fosa intercondílea y arriba ya está cara poplitea o superficie poplitea. ¿Cómo está delimitada esa superficie poplitea? Por líneas contínuas. Líneas Supracondíleas. supracondíleas. ¿Esta cuál va a ser? Supracondílea Esta va a lateral. ser la línea supracondílea lateral y esta va a ser la línea supracondílea medial. Médio, médio. Medial. Si es lateral, es Medial, medial. medial. Ahora sí, hay un tercero aquí, ahí Ahí sí, sería medio, pero no es el caso. Si se marca aquí, ¿qué sería? ¿Tiene Línea la sobre línea áspera o línea áspera? Borde posterior del fémur. Al decir línea áspera, yo ya sé que se refiere al borde posterior. ¿Está bien? Ahora, si se marca aquí, linha lateral. línea de trifurcación lateral. Línea de trifurcación lateral. Aquí tiene que haber otra línea. Trifurcação média. Muy bien. ¿Cómo yo sé que esta sería la media? Ponto menor. Porque se dirige hacia el trochanter menor. Línea de trifurcación lateral se dirige hacia el trochanter mayor. Falta una línea. ¿Cuál es la otra línea? Línea de trifurcación medial. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el cuello anatomo. Muy bien. Fácil, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Cuál era el otro nombre de la línea de trifurcación lateral? Tuberosidad Tuberosidade. glútea. Tuberosidad glútea. Tá no músculo ¿Está bien? La línea de trifurcación do media. grupo do superior. Línea pectín. Y la línea de trifurcación medial. Línea espiral. Por favor, a trifurcação medial, Sí. ela se dirige La línea de trifurcación medial, la medial se dirige hacia el cuello anatómico. Na média, trochanter maior e na lateral. La línea de trifurcación media va hacia el trochanter menor.
articulación lateral va a ser trocánter. A lateral que é a femoral. Velocidade glúteo. O contrário. ¿Preguntas? Ainda não. Adipectina. Vamos al siguiente hueso. Rótula. Rótula, facilito. Rotula. Rótula. ¿Cómo también se le llama la rótula? Patela. ¿Qué tipo de hueso es? Ela é um sismoide. Es un hueso sesamoide. Acesa, mas. Sesamoide. O que você gosta? No sé qué dijeron, pero escuché sesamoide y dije que sí. Es un hueso sesamoide. ¿Está bien? Bueno, ¿con quién se articula? El parte del fémur, el estudiante. Con la tróclea. Exactamente, se va a articular con la tróclea del fémur. Fíjense, va a tener dos caras. Esta va a ser su cara anterior y esta va a ser su cara posterior. ¿Dónde se va a articular? ¿Dónde se va a articular con el fémur? A nivel de su cara posterior. ¿Okay? A nivel de su cara posterior se articula con el fémur. Bueno, la rótula va a tener una base y va a tener un vértice. Muy bien. Generalmente yo marco eso. Base de la rótula o vértice de la rótula. ¿Está bien? En la base se va a insertar un tendón. ¿El tendón de quién se va a insertar en la base de la rótula? Eso, el tendón del cuádriceps. ¿Está bien? ¿Ya escucharon hablar del cuádriceps? Me imagino que sí. Y a nivel del vértice vamos a tener otro tendón que se va a llamar tendón rotuliano. ¿Está bien? El tendón rotuliano está abajo y el tendón del cuádriceps está arriba. ¿Está bien? ¿Ustedes ya llegaron a ver el reflejo que se hace en la rodilla? Sí. ¿Dónde se hace? ¿Arriba o abajo? Abajo, a nivel del tendón rotuliano, por eso se llama reflejo rotuliano. Se llama reflejo del cuádriceps, ¿está bien? Tiene que ser abajo. ¿Y qué hace el reflejo? ¿Qué hace con la pierna? La extensión. Vamos a ver que el cuádriceps su función es la extensión de la pierna. Tendão rotuliano é continuação do Es quadríceps. continuación del tendón del cuádriceps, solamente que el tendón del cuádriceps, digamos, le rodea a la rótula. Porque ¿cuál es la función de la rótula? La rótula actúa como una palanca. Una polea, exactamente, una palanca. ¿Saben lo que es palanca? Bueno, entonces, para que la extensión sea efectiva, gracias a la rótula. Puede ocurrir la extensión sin la rótula, pero no hace una extensión efectiva. ¿Está bien? Bueno, ¿preguntas? Entonces, de rótula tiene que saber que se llama también patela o rótula y que tiene una base y que tiene un vértice. Nada más. ¿Ok? Bueno, vamos al intervalo, después continuamos con pierna. Ejercicio de la pierna. ¿Podemos empezar, gente? Bueno, vamos a empezar con la tibia y peroné. Peroné también se conoce como fíbula, ¿está bien? De igual manera, peroné o fíbula da igual, ¿ok? Bueno, ¿cuál está medial y cuál está lateral? ¿Qué me dice? Medial. Tibia medial. La tibia está medial, el hueso medial peroné de la pierna en la lateral. tibia y lateral está el peroné. Enorme es la diferencia entre la tibia y el peroné en cuanto al tamaño, ¿verdad? Fíjense cómo entre la tibia y el peroné ellos se articulan a qué nivel. Aquí y aquí. ¿A nivel de qué región del hueso se articulan uno con el otro? ¿Cómo se llamaban sus? A nivel de sus extremidades, a nivel de sus epífisis, ¿verdad? A nivel de su epífisis superior y a nivel de su epífisis inferior, los dos se van a articular. ¿Y qué sería esto? São Membrana interóssea. membrana Interóssea. Interósea, exactamente. ¿Dónde había también membrana interósea? En el antebrazo, ¿verdad? En el antebrazo entre el radio y el cúbito había membrana interósea. En la pierna la misma historia, ¿verdad? Hay dos huesos y entre los huesos hay una membrana interósea. ¿Cuál sería la función de esta membrana interósea? Interligadas. Sustentação. En la pierna no gira. En la pierna no gira. Mas Claro, porque fíjate que el peroné y la tibia se articulan en sus extremidades, pero no hay nada que sostiene a nivel de la diáfragma. só a sustentação. Exacto. Eso no, ¿verdad? Sério?
Hacer todos los días por vos y decir que solamente eso. Bueno, aparte de eso también sirve de inserción muscular. ¿También? Van a haber músculos al igual que en el antebrazo que se insertan en la membrana interosa. Eso quiero que recuerden porque para la tibia la membrana interosa está medial o lateral. Para la tibia. Media. Lateral. Lateral. Medial. Eu acho que ela até tá. Imagínense sus piernas. Não, tá Lateral, lateral. porque no hay nada. Lateral. Está vacío. Lateral. ¿Ok? Para la tibia la membrana interosa está lateral. Y para el peroné la membrana interosa está medial. Eso, ¿está bien? Bueno, vamos a empezar con la tibia. ¿Qué tipo de hueso va a ser la tibia? Hueso largo, ¿verdad? ¿Y cómo se describe el hueso largo? La misma historia. Tiene dos epífisis, superior, inferior y una diáfisis o cuerpo, ¿verdad? Si se marca, por ejemplo, cuerpo, en este caso, cuerpo de la tibia. ¿Ok? ¿Con quién se va a articular nuestra tibia? Eso es extremidad superior. Con los cóndilos del fémur y Cordilha. con la patela. No se Ah, não, cotila é assim. La patela se articula con con la fíbula, con el peroné. También acá. Bueno, acá sí. Manter a articulação com Y esta es la articulación. ¿Ok? Y en su extremidad inferior, ¿con quién se va a articular? También se articula con el peroné. ¿Ok? Pero nosotros vamos a ver que la extremidad inferior del peroné desciende más. ¿Bien? No va a ser con toda la extremidad inferior del peroné, sino que va a ser con la mitad superior nada más. ¿Ok? Y aquí abajo, ¿qué tiene que estar? Huesos del tarso. Y al igual que en la mano, los huesos del tarso, cada uno de ellos tiene nombre. ¿Ok? Vamos a ver que hay un hueso que se llama astrágalo. ¿Ok? Y con el astrágalo se va a articular aquí abajo. ¿Ok? ¿Escucharon hablar del astrágalo? Estrala. Astrágalo. En español por lo menos es astrágalo. Estragalo. ¿Ok? Estraga cachorro. Estragalo. Astrágalo. Já. Estraga. Bien, vamos a empezar con la extremidad superior. Estraga. Estragado. Tem os La dois estourados. información de ustedes es estragado. Tá de moto demais estourados. Aquí arriba, chicos, ¿con quién se va a articular, chicos? Extremidad superior con los cóndilos del fémur. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener en la extremidad superior? Vamos a tener dos estructuras llamadas cóndilos. ¿Está bien? En una vista anterior voy a tener dos cóndilos. Va a haber un cóndilo medial y va a haber un cóndilo lateral. Aquí, ¿cómo yo voy a diferenciar? En esta vista es difícil, pero cuando yo tengo un hueso completo, yo me voy a fijar en esta estructura. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta estructura? ¿Se acuerdan acá? Internamente nosotros podemos sentir, de hecho, esto. No, este se va a llamar maleolo medial. Maleolo medial. ¿Está bien? Entonces, si el maleolo está medial para la tibia, ¿este qué cóndilo va a ser? tá. Este va a ser el cóndilo medial. Medial. Y aquí voy a tener el cóndilo lateral. ¿Ok? Entonces son dos cóndilos, al igual que fémur, solo que hay cóndilo medial, cóndilo lateral. En el caso de la tibia, Fratura bem fácil, mano. en el caso de la tibia, ¿para qué sirven los cóndilos? Para inserción muscular. ¿Está bien? No es para articularse. Y entre el cóndilo lateral y el cóndilo medial, está sobre elevación. Eso se va a llamar tuberosidad tibial o tuberosidad de la tibia. ¿Ok? No es tubérculo, ¿está bien? Es tuberosidad. ¿Se acuerdan la diferencia entre tubérculo y tuberosidad? Sim. Cada tamaño. ¿Verdad? Tuberosidad es una estructura más sobresaliente, más prominente. ¿Ok? ¿Quién se inserta en la tuberosidad de la tibia? El tendón rotuliano o el ligamento patelar. ¿Se acuerdan? El tendón rotuliano. El que iba del vértice de la patela. Ligamento rotuliano também. Ligamento rotuliano o tendón rotuliano. El libro le dice tendón rotuliano. Pero está bien también ligamento. ¿Por qué? Porque va del hueso a un hueso. Por eso está bien también decir ligamento. Pero nuestro libro dice tendón rotuliano. ¿Está bien? Bueno. Entonces,
medial y lateral, y entre ellos tenemos una tuberosidad. Esta tuberosidad me permite saber que la tibia está en una vista anterior. ¿Okay? Que la tuberosidad está en la vista anterior. ¿Okay? ¿Cómo se llama esto? Medial. Así se llama maleolo medial. ¿Okay? En la tibia se llama maleolo medial. Bien. Entonces, esa era nuestra referencia para saber que este es el cóndilo medial. Maleolo. Paleolo. Maleolo. Bueno, no es maleolo. ¿Cómo? Maleolo. Maleolo. Capaz por mi imaginación de raro. Voy a mostrar cómo se escribe maleolo. Fratura isso é muito fácil. Acá está. Maleolo. Maleolo medial. ¿Está bien? E não lê esse acento no solidão? Tiene un acento E. É? Ya te voy a beber si es agudo. Ele falou também. Maleolo Teve também. medial. Fratura. Tá vendo bem? Tá dando. Visão boa. El maleolo medial está en la extremidad inferior. Va a estar en qué lado? Obviamente en el lado medial de la tibia. Porque en el lado lateral, ¿con quién se articula? En su lado lateral se articula con el peroné. Entonces, ¿qué va a haber en el lado lateral de la tibia? La escotadura peroneal. ¿Saben? Escotadura peroneal. Entonces, aquí debería estar nuestra escotadura peroneal porque aquí está nuestro maleolo medial. ¿Ok? Vamos a la extremidad superior porque no es solamente cóndilos y tuberosidad, hay más detalles. Bueno, en una vista superior, vamos a mirarles por arriba. Esta imagen que yo les mostré, estamos mirando por delante, una vista anterior. Ahora vamos a mirarles acá arriba. ¿Qué nosotros vamos a tener ahí arriba? Vamos a tener superficies articulares ¿para qué? Para los cóndilos, ¿verdad? Entonces, aquí arriba nosotros vamos a tener dos carillas. ¿Cómo se va a llamar? Carilla articular medial y carilla articular lateral. ¿Para qué sirve la carilla articular medial? Para ser articulado Con el cóndilo medial del fémur, exactamente. Y lo mismo, carilla articular lateral sirve para articularse con el cóndilo lateral del fémur. ¿Ven cómo las carillas articulares de la tibia son cóncavas? ¿Está bien? Son bien cóncavas. No van a hacer una articulación directa porque ahí entre ellos están los meniscos. No sé, ya escucharon hablar alguna vez, ¿verdad? Bueno, pues entre ellos en realidad están los meniscos. Pero como nosotros hacemos las marcaciones, los huesos, ustedes colocan carilla articular medial, carilla articular lateral. ¿Qué van a fijarse para saber cuál es medial y cuál es lateral? No, pero ¿cuál es tu referencia anatómica en la tibia? ¿Cuál para saber cuál Mais es circular, medial? a medial. Están complicando A tuberosidade. el maleolo medial. Van a mirar el maleolo medial, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en esta imagen no podemos ver el maleolo medial, pero ¿qué puede ser mi referencia en esta imagen? ¿Quién es este? Ah, sim. El peroné, ¿verdad? Y el peroné se encuentra lateral. Entonces, por eso usamos como referencia a esto, carilla articular lateral. ¿Está bien? Entonces, en una vista superior, la extremidad superior de la tibia tiene dos carillas. Y entre las carillas voy a tener esta región triangular y esta región. ¿Cómo se va a llamar? Fíjense su nombre, está muy chico la letra. Se va a llamar área intercondilia anterior y área intercondilia posterior. ¿Por qué se va a llamar intercondilia? Pues está no meio. Porque articulado, ¿quién va a estar acá? Los cóndilos está del inter- fémur, ¿verdad? Entonces acá va a ser área intercondilia anterior, área intercondilia posterior. ¿Qué se encuentra en el área intercondilia? Este no es una superficie articular. En el área intercondilia van a estar los ligamentos cruzados de la rodilla. ¿Escucharon hablar de los ligamentos cruzados de la rodilla? Sim, já Algunos na tienen vida real. lesiones en sus ligamentos cruzados. Entonces, ¿dónde se encuentran los ligamentos cruzados? En las áreas intercondilia, tanto anterior como posterior. Caríssima cirurgia. Ahí todo un especialista no solamente de rodillas, exclusivamente de rodillas. No me
responde la técnica por llamación. Bueno, vamos continuando. Gente, vamos a continuar. Entre las carillas, acá va a ser la carilla articular medial, acá la carilla articular lateral. En esta zona, esto tiene nombre, ¿ven cómo es medio sobrelevado? Porque recuerden que la carilla es cóncava. Cuando se coloca en esta región es más sobrelevado. ¿Cómo se va a llamar? Esto se va a llamar tubérculo intercondilio medial, acá. Y acá va a ser esta elevación, tubérculo intercondilio lateral. Y entre el tubérculo intercondilio medial y lateral hay una región acá que tiene una escotadura que se va a llamar escotadura intercondilio. Tubérculo intercondilio medial, tubérculo intercondilio lateral y entre ellos está la escotadura intercondilio. Como todo es acá intercondilio, le llamaron también esta región eminencia intercondilio. Toda esta región, toda la región se llama eminencia intercondilio. Costuma colocar todo. Como é que vai Nunca fazer? marqué toda, ¿verdad? Siempre marco Ponto específico. específico. Es más fácil para mí marcar puntos específicos. Aí Pero me dio una idea, ¿verdad? ok, só se chama. Sí, no, que. Mas eminência intercondília. Eminência é mais fácil, né? Porque o conjunto não é isso? Ela vai matar os dois. Isso. Coloca dois alfinetes ali e faz mais. No se inspirara de lo que está pasando. Bueno, ¿preguntas? ¿No? A inspiração acaba com a tela de Bueno, ¿qué más tenemos en la extremidad superior? Bueno, no me suspiro. Acá tenemos la tuberosidad tibial, tenemos el cóndilo lateral, cóndilo medial. Entre el cóndilo lateral y la tuberosidad de la tibia hay un tubérculo que tiene un nombre especial, el tubérculo de Jeremy o tubérculo de Jeremy. Este sí, Marcos. Ahí se va a insertar un tendón que se llama tracto iliotibial. ¿Okay? En una importancia, después le voy a hablar del músculo y le voy a hablar del tracto iliotibial. ¿Okay? Eso va a ser básicamente para inserción muscular. El tubérculo Jeremy solamente se encuentra hacia el lado lateral. Acá no hay tubérculo Jeremy porque el tracto iliotibial justamente está lateral. Bueno, ¿preguntas? ¿No? Bueno, este se lo estoy resumiendo todo. Entonces, suponiendo que esto sea el lado medial, esto va a ser el cóndilo medial, acá va a ser el cóndilo lateral, esto que sería Tuberosidade tuberosidad tibial. tibial. Y acá qué debe haber Tubérculo de tubérculo de Jeremy o de Jeremy. Jordi. No importa cómo se pronuncia, escriban bien nomás Jeremy. George. Aqui mais Bueno, George. ¿qué más tenemos? Las carillas, para carilla articular medial, carilla articular lateral. ¿Ok? ¿Esto qué sería? Tubérculo. Tubérculo intercondílio. intercondilho lateral. Eso, tubérculo intercondilio lateral. Lateral. Y aquí, Tubérculo intercondilio medial. Y acá, Escotadura. Não, escotadura intercondília. Intercondília. Escotadura intercondília. Intercondília. Acá. Ahí ves las letras. Área intercondília anterior. Área Intercondília posterior. Y acá lo que hablamos, un tubérculo intercondilio, solamente que en otra vista estamos viendo. Tubérculo intercondilio medial, el lateral y la escotadura intercondilio. Pues, ahí terminamos la extremidad superior. Es el que más detalles tiene. ¿Okay? La extremidad inferior, hay dos cosas. Que ya hablamos, maneobro medial, que va a estar obviamente medial a la tibia, es lo que nosotros sentimos acá a nivel del tobillo, esa estructura ósea. ¿Está bien? ¿Cómo usted le llama a esa región? Tornozelo.
Tornozelo, en español es tobillo, ¿está bien? Tobillo, né? Tobillo, tobillo. Aquí llama el tobillo. Entonces el que está medial en el maleolo medial, ¿está bien? Ahora le van a decir el maleolo medial. ¿Okay? ¿Y qué vamos a encontrar en su extremidad acá lateralmente? Una. Sí, pero en el hueso que hay. Escotadura. Peronea. Escotadura, peronea. Bueno. Ahora la diáfisis. Como es un hueso largo, va a tener 3 caras y va a tener 3 bordes. Esto, como ven, su cara medial. Está en dirección al maleolo medial. Acá vamos a tener nuestra cara lateral y aquí tenemos nuestra cara posterior. De la cara posterior quiero que recuerden esta estructura que se llama línea del sóleo. Línea del sóleo. ¿Qué sería el sóleo? Óleo. Sóleo sería el nombre de un músculo que forma parte del tríceps. El tríceps de la pierna. También en la pierna nosotros tenemos tríceps. Y uno de las 3 cabezas del tríceps va a ser el músculo sóleo. Es enorme. Entonces, en la tibia, a nivel de su cara posterior, vamos a tener una línea así bien transversal, y a eso le llamamos línea del sóleo. Eso es lo más importante de la cara posterior. ¿Okay? Ahora de los bordes. E tem um forame no tríceps? Que Todos los huesos van a tener foramen en tríceps. Mas é aquela bolinha ali entre a cara posterior. La Essa bolinha. Mais embaixo. Essa mesmo. Não, de cima. Esse é forame nutrício. Foramen nutricio, todos los huesos tienen foramen nutricio, todos los huesos lo tienen. Generalmente los huesos largos tienen más en sus extremidades. É o básico, né? Yo no marco foramen nutricio, si hay que me ponga no foramen nutricio. Porque no marco, porque todos los huesos tienen. Mas não forame. Bueno, otra cosa, los bordes. Acá tenemos un borde. ¿Qué borde va a ser? Medio. Anterior. Anterior. ¿Qué va a ser el borde? Anterior. Vamos a ver. Hay un borde anterior que sería acá. ¿Cuál es mi referencia anatómica? ¿Cómo se llama? Tuberosidad de la tibia, ¿verdad? Entonces la tuberosidad tibial empieza el borde anterior, pero el borde anterior no es recto, él se dirige hacia dónde, va hacia el maleolo medial. Tiene un trayecto más o menos oblicuo, ven acá punteado. Empieza en la tuberosidad de la tibia y va hacia el maleolo medial. Hay algo muy peculiar e interesante del borde anterior, es que en el borde anterior no hay inserción muscular. O sea que nosotros tocamos la pierna y sentimos, ¿verdad?, ese borde ahí, que a veces lastimamos y duele mucho. ¿Por qué duele mucho? Porque está inmediatamente debajo de la pierna. ¿Ustedes cómo le llaman a eso? Canela. 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 No, casi parecido, le llamamos canilla. Canilla, canilla. Dói, meu. Tem Canilla. cara que dói. O meu é A quadrado, partir de mas ahora, borde anterior de la na tibia. moto. ¿Está bien? Passa a mão Borde assim. anterior de la tibia. Sem canela. Cheio de No, ondulação. ya no tenemos canela, tiene el borde anterior de la tibia. ¿Ok? Bueno, ¿qué más borde teníamos? ¿Qué borde va a ser para la Futebol tibia? também. Futebol também deixa El borde ela. lateral. Y el borde lateral de la tibia va a ser su borde interóseo. ¿Por qué? Porque ahí se inserta la membrana interósea. ¿Está bien? Y aquí lo que sobra es su borde lateral. Ay, perdón, medial. Acá va a ser su borde medial, acá va a ser su borde lateral. ¿Cierto? Bueno, ¿qué más le iba a decir? Hay algo también, hay un procedimiento que se hace en la tibia, no sé si ya escucharon hablar, o sea, en realidad que en todo hueso largo se hace ese procedimiento. ¿Ya escucharon hablar del acceso intraóseo? Sim. ¿Qué Ya. sería el acceso intraóseo? Isso é da hora. Hay una, Para pegar la medula lá. una aguja especial que tratamos de entrar dentro de la médula ósea. ¿Y dónde generalmente hacemos? Usamos como referencia la tuberosidad de la tibia, porque está anterior, y vamos 2 dedos, generalmente hacemos 2 o 3 dedos por debajo. Y vamos siempre hacia el borde anterior de la tibia. ¿Está bien? ¿Por qué se refiere a la tibia? Se puede hacer en cualquier hueso largo, sí, se puede hacer en cualquier hueso largo, pero ¿por qué se refiere a la tibia? Mais superficial. Menos vascularizado. Mais fácil acesso.
Sí, también puede ser, pero hay algo peculiar en la tibia. Mais en el massa de. tibia. Um Porque trincado. acá, en la Massa tibia, ¿qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no había en el borde anterior de la tibia? No hay músculos. Exactamente. Como que está inmediatamente bajo la piel, no hay músculo que afectar, entonces se prefiere a la tibia. ¿Está bien? Entonces usa la tuberosidad de la tibia y el borde anterior como referencia. Não dói. No, es tan feo que tiene que aprender tu velocidad y borde anterior, que eso marca. Não dói. ¿Para qué se hace la sesión infraosa? O sea, que se transfunde por ahí, ¿sabes? Que se puede transfundir por el acceso infraoso. Porque un acceso es porque se transfunde algo, ¿verdad? ¿Qué se puede mandar? Se puede mandar líquidos, medicamentos, ¿ok? Lo único que no se puede mandar, obviamente, es alimentación para enterar, ¿verdad? Sí. No tiene sentido eso antes. Plasma. Se sacar, põe. Está bien, pode. se puede mandar. Todo lo que sea líquido, suero, todo eso se puede mandar por ahí. Generalmente en pacientes pediátricos lo que se hace más es el procedimiento. En pacientes pediátricos. O sea, por lo menos yo vi más en pediátricos. Muy. Bueno. Extremidad inferior, recuerden, maleolo medial. Ya no sé mucho Maleolo. le dije, maleolo medial. Y también la escotadura peroneal. Esta escotadura peroneal también se llama carilla articular para el peroneo. ¿Ok? Carilla Escotadura articular perineal mais fácil. para el peroné o la fíbula. ¿Ok? Escotadura perineal. ¿Preguntas? No se olviden que este también. ¿Cómo se llamaba este? Línea del sol. Recuerden el sol. Eso. Sol. Recuerden el sol. No le pongan sol. Sole. Línea del De sol. sodio. ¿Bien? Linha de sodio. Bien. Vamos ahora al peroné o la fíbula. Bueno, el peroné o la fíbula va a ser un hueso que va a estar lateral en la pierna. Va a tener dos, obviamente, un hueso largo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a tener? Extremidad superior, extremidad inferior y una diástasis, ¿verdad? Siempre el problema acá es cuál es la extremidad superior, cuál es la extremidad inferior, ¿verdad? Es muy confuso. En ese sentido usamos generalmente el tamaño. Generalmente la extremidad inferior es más voluminosa que la extremidad superior. Y otra cosa, la extremidad superior va a tener esta estructura puntiaguda, ¿ves? Uma crista, uma epífise. Tipo uma hipófise, né? Esta va a ser la apófisis estiloides, ¿está bien? Esta va a ser la apófisis estiloides. ¿Quién también tenía apófisis estiloides? O crânio. En el cráneo, pero ¿qué hueso era? Estiloide. Sí, el Nossa, hueso foda. Estiloide. Temporal. 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 Temporal significa lo mismo. Temporal. La apófisis, no. La protuberancia es lo que era del occipital. ¿Está bien? Apófisis mastoides y apófisis estiloides es del temporal. ¿Ok? Entonces acá ya hay dos apófisis estiloides que se pueden sacar en el examen final. Apófisis estiloides. Claro. Meu Deus Examen do final, todo eso. céu! Eu não lembro mais nada, pô. Mas a professora vai dar uma lição. O professor dá uma repasse. Puede ser, pero no me piden lo que disminuye el contenido, porque Mais eso sí no fácil es. de cada assunto, né, prof? Ahora que es fácil, para mí es fácil. Quem vai dar, né? Já está no final do assunto. De 10 minutos cada um. Meu ¿Cómo Deus. así? Já está terminando o assunto. Sí, nosotros tenemos 3 semanas. 3 o 2. Duas. No, 2, ¿verdad? No, 2 semanas. Y ahí terminamos, por lo menos llevamos un miembro inferior. Caramba, E esse vai ser. Claro que va a llevar, todo llevar. É? No. Estudar no pai desde já. Si femenino, peroné o la fíbula, como yo voy a identificar, es menor tamaño que la extremidad inferior, siempre comparen el tamaño, y la extremidad superior tiene esta estructura puntiaguda que le llamamos vértice de la cabeza o apófisis estiloides. Estiloides. ¿Por qué vértice de la cabeza? Porque a esto justamente le llamamos la cabeza del peroné. ¿Está bien? ¿Qué vamos a tener en la cabeza del peroné? Medialmente va a tener una carilla que sirve para qué? Para articular con la tibia. Entonces se va a llamar carilla articular para la tibia. ¿Ok? Bueno, y si hay cabeza, ¿qué tenemos que tener? Cuello.
Cuello. En este caso, aquí va a ser el cuello del peroné, no es cuello anatómico y no es cuello quirúrgico, es cuello del peroné. ¿Está bien? No me pongan que cuellos, otros tipos de cuellos acá. ¿Está bien? Bueno, ese es cuanto a la extremidad superior. Otra cosa, quiero que recuerden, a nivel de la extremidad inferior del peroné, ven como el peroné desciende más en comparación a la tibia. Entonces, la extremidad inferior del peroné es considerado el maleolo lateral. Toda la extremidad inferior del peroné es el maleolo lateral. Y eso también nosotros podemos sentir el maleolo lateral. Acá, obviamente para afuera, acá bien sobresaliente el maleolo lateral. ¿Okay? La región del estómago. Y ven cómo aquí articulado se forma este espacio. Y a este espacio se le llama escotadura astragalina. ¿Está bien? Escotadura astragalina. Articulado. ¿Está bien? Articulado. Se forma la escotadura astragalina. ¿Por qué? Porque aquí se va a articular ya los huesos del pie. Entonces, chicos, del peroné quiero que recuerden dos cosas: su extremidad superior y su extremidad inferior. La extremidad superior que tiene la cabeza y tiene la apófisis estiloides, ¿okay? Y la extremidad inferior que quiero que recuerden que él forma el maleolo lateral. Él forma el maleolo lateral. Eso es lo más importante, chicos. ¿Está bien? Hasta ahí voy a hablar del peroné. ¿Preguntas? Agora não. ¿No? Bueno. ¿Y pie? ¿Alguien sabe cómo se organizan los huesos del pie? Tarso, metatarso y Falanges. Al igual que la mano ¿cómo era? Carpo, metacarpo y falanges. Bueno, yo les voy a presentar nomás los huesos, no les voy a hablar de los huesos del pie, porque la verdad no hay huesos del pie. Para suerte de ustedes. Graças a Deus. Ese sí es para suerte, tanto miedo. Bueno. Tô tão triste. ¿Cómo se organiza? Tenemos los huesos del tarso. ¿Qué tipo de huesos van a ser los huesos del tarso? ¿Qué tipo? Tipo. Generalidades. No. Planos. Não. Y pareciera huesos de tarso. Planos? Não, Regulares? Não. Tem outro nome. Cortos. Son huesos cortos. Por ahí son enormes. Son huesos cortos. ¿Está bien? Huesos Así como los cortos. huesos del carpo eran huesos cortos, los huesos del tarso también son huesos cortos. ¿Ok? Después tenemos los metatarsos. ¿Qué tipo de huesos van a ser los metatarsos? Longos. Largos, son Los huesos largos, largos. son largos. Son largos. Es que miren. Y las falanges. São largos também? Largos Largos também. son huesos largos. Cuando se estudia hueso del pie, en las falanges se habla de extremidad proximal, extremidad distal, se habla de una diáfisis, la misma descripción se habla también en las falanges. ¿Ok? Bueno, en los huesos del tarso, cada uno de ellos tiene nombre. ¿Este quién va a ser? ¿Este que está? Calcâneo? No, ya les va a não, dar. esse aqui é que acha aqui em cima. Nós acabamos de falar na articulação. ¿Cómo? Manel? No, no. Não. Este A es. articulação, a carilha. Não. No, este es el astrágalo. Estrada. Astrágalo. Astrágalo. Este va a ser el astrágalo que se articula con la tibia y el peroné. Y este que está abajo, Que é o calcâneo. É o este es calcáneo. lo que va a ser el calcáneo. El calcáneo está abajo. ¿Está bien? Arriba del calcáneo Ah, sí. está el astrágalo. ¿Ven? Este hueso. Esto se llama navicular. Navicular. Adivinen por qué le llamaron navicular de nada. Porque es un bote, ¿verdad? ¿Saben? La anatomía tenía mucha. Articular. Mais ou menos. Navicular. Entonces está el astrágalo, el calcáneo. ¿Okay? Esta es la vista inferior del calcáneo. Acá se ve el astrágalo. Este va a ser el navicular. Este va a ser el navicular. Después tenemos, este va a ser el cuboide. No, es un naranja. Ah, igual, também tem Este va a cuboide, ser né? el cuboides, ¿verdad? Y estos son los cuneiformes. Uniforme mediano, uniforme intermedio y uniforme lateral. ¿Cómo yo sé que esto es mediano? Y ahí me tengo que fijar
pulgares, ¿verdad? En este caso, ¿qué dedo va a ser? ¿Qué te va a ir? Nuestro libro. Les tengo que decir que nuestro libro le llama al primer dedo del pie, le llama dedo gordo. ¿Saben? Nuestro libro. Dedo gordo. Gordo. Dedo gordo. Y sí, bueno, dedo gordo, ¿bien? Quiero que recuerden como dedo gordo porque vamos a ver músculos y hay músculos extensores del dedo gordo, hay flexores del dedo gordo. ¿Está bien? Es muy gordofóbico nuestro libro, pero bueno. Él le puso así, ¿está bien? Nuestro libro no le llama así, pero hay otros libros de anatomía que le llaman alus, ¿verdad? Alus. Pero nuestro libro se llama dedo gordo. Exactamente. Bueno, entonces acá el dedo gordo, al igual que el pulgar, va a tener esto que sería el metatarso. ¿Cómo le vamos a llamar? Primer metatarsiano. Este va a ser segundo metatarsiano, este va a ser tercero, cuarto y quinto. Y cada metatarsiano se articula con las falanges. Ya, eso es lo que iba. Igual que el dedo gordo, pero igual que el pulgar, el dedo gordo solamente tiene dos falanges. ¿Cuáles van a ser? Falange proximal y falange distal. Y los cuatro últimos dedos que tiene, falange proximal, Medial. proximal, media y distal. ¿Está bien? Tanto el segundo, el tercer, cuarto y teóricamente el quinto, ¿verdad? Tiene tres falanges. Muy bien. O Eduardo tá nervoso, tá se balançando. Preguntas, chicos. Acá está el astrágalo, así se escribe. Astrágalo. Astrágalo calcáneo. Calcáneo, ¿qué suena calcáneo? Y en español solamente es astrágalo. Astrágalo. Calcáneo es y bueno, y en portugués otra cosa y en español otra cosa. Não, estamos no Paraguai. El calcáneo, ¿qué le suena? Bueno, usted le llama justamente a esto calcañar, nosotros le llamamos talón. Esto es el talón. Acá hay un tendón famoso que se inserta. Aquiles. Aquiles. Que é o Tendón tendão. calcáneo y Isso. su epónimo es tendón de Aquiles. Bueno, vamos a ver también el tendón de Aquiles. ¿De qué músculo es el tendón calcáneo? Músculo. Sí, pero es casi es del tríceps, que justamente forma parte del sólido, del tríceps, del tríceps. Tem que ser tríceps, né? ¿Está bien? Tem que ser. Y eso, chicos, voy a ver cada uno de los huesos que ya hablamos. Acá está el navicular, que parece una talus. ¿Cuál? Y mira, talus parece talón. Pero aunque no es mucho paso. Miren cómo se describe las falanges en el libro. Me va describiendo detalle por detalle. Se libraron de